Economista Susana Arbeleche, asesora en materia económica del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou y también posible, en caso de alcanzar la presidencia, ministra de Economía. Eso ya es algo que también se ha confirmado, ¿verdad? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un gusto estar esta mañana aquí con ustedes. Bien, confirma entonces que en caso de ganar elecciones, usted efectivamente estaría al frente del Ministerio de Economía. Así es. Bien, bueno, ¿qué nos puede decir Arbeleche de toda esta controversia suscitada por unas declaraciones formuladas en el programa radial No Toquen Nada, que usted sale a decir ahora de que la sacaron de contexto o que tergiversaron sus palabras, sus dichos? ¿Qué nos puede decir concretamente sobre esa situación que plantea que usted, bueno, un poco, a ver, me gustaría que usted se aclara en qué fue lo que expresó y después en todo caso vamos a la versión que trascendió. Perfecto, agradezco mucho la oportunidad. Ni siquiera es que se sacó de contexto la frase, se ha puesto en mi boca palabras que no he dicho. Y para entonces evitar aclarar sobre algo que es muy concreto y fue dicho, me gustaría, si me dan un minuto, leer qué fue lo que yo dije. A veces hay algunos comentarios del Frente Amplio que han dicho que uno habla para que bajen la calificación de riesgo. Quiere que al final a Uruguay le vaya mal. Sigo hablando yo, es absolutamente lo contrario. Nosotros hemos tenido diálogo constante con las calificadoras, en particular en este año, en las últimas reuniones, lo que más pedimos fue que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo. Ayer acá estuvo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, y de esa lectura que yo hice de lo que dije, Álvaro García dice: se tira una bomba en la campaña que el país tiene grado de inversor gracias a la oposición. Eso no fue lo que yo dije. No dije que se mantenía la nota o que se mantenía el grado de inversor gracias a las reuniones con las calificadoras. Entonces, aquí lo que hay es realmente una mentira. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. Aquí, lejos de decir eso, lo que uno en un contexto de que lejos de querer que se baje la nota, como muchas veces desde el equipo económico se decía, dice eso porque quiere que le vaya mal, lo que uno en las reuniones habituales con las calificadoras ha solicitado es: el país necesita tiempo. Solicitamos tiempo para que venga un cambio de administración y de resultados. De eso se trata. Arbeleche, sobre la frase, digamos, cuando dice lo que más pedimos fue que no nos bajen la nota, o esto mismo que está explicando ahora, solicitarles que les den tiempo. ¿Es así que se manejan las calificadoras? Digo, la mayoría de la gente no sabemos cómo es. Sí, es algo ¿Es un muy tema de técnico. pedidos? ¿Por qué allí ustedes que están jugando hoy un papel de la oposición podrían solicitarle algo a una consultora internacional? Cuando yo digo solicitamos tiempo, me refiero a que mostramos cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestra agenda, cómo vamos a hacer nosotros para crecer, para generar empleo, para mejorar el resultado fiscal. Eso se lo preguntan a ustedes también. Sí, exacto. Aquí, ¿cómo funcionan las calificadoras? Las calificadoras tienen una metodología con elementos objetivos, miran cuánto es la inflación del país, cuánto es la deuda, cómo está creciendo, elementos que se pueden medir y comparar con otras economías. Y después hay elementos subjetivos. ¿Qué hay detrás de los números? Y para eso dialogan con integrantes del gobierno, dialogan con analistas independientes, dialogan con el sector privado, con empresarios, dialogan con analistas de la oposición. En lo particular, en todo este tiempo, en los 5 años que venimos trabajando en el equipo de economía de Luis, hemos tenido reuniones, mi equipo y yo hemos tenido reuniones con las calificadoras. La última ronda de reuniones solicitaron que además el candidato Luis Lacalle Pou acompañara en esas reuniones. Entonces, cuando uno dice solicitamos tiempo, muestra cuál es su agenda, porque aquí lo importante es mostrar para adelante cómo vamos a sacar a la economía del estancamiento que tiene, de la destrucción de puestos de trabajo. Ahora, lo mismo lo hace el gobierno. En las reuniones con el gobierno seguramente esté mostrando cuál es su agenda para adelante. Entonces, perdón, Nicolás, el punto importante: hemos pedido tiempo o nos han dado tiempo al país. Y eso está claro en todos los reportes de las calificadoras. Acá la pregunta se la voy a invertir. Bien. ¿Usted considera que influye su posición, cuando hablo de su posición no la de Susana Arbeleche, la de su equipo, la de Luis Lacalle Pou, la del Partido Nacional, además como alternativa de gobierno? Porque esto lo saben las calificadoras y cualquier persona que más o menos mire la realidad política del Uruguay.
no sale de 3 personas la que pueden llegar a ser presidente de la República en el próximo periodo. Le pregunto, ¿esa actitud usted cree que influye para que no le hayan quitado el grado inversor? Nicolás, acá hay dos cosas. Hay actitud, que es excelente la palabra, porque de parte del Partido Nacional hay una actitud constructiva hacia el país, y eso fue justamente lo que estaba yo aclarando, porque muchas veces se me ha dicho lo que quiere es que le bajen la nota a Uruguay. Y a diferencia del Frente Amplio, que en el 2002 estaba default, nosotros lo que estamos haciendo es no, constructivamente queremos que se mantenga la nota. O sea, hay un tema de actitud, pero también hay un tema de mostrar todos los elementos. Esto no es de onda manteneme la nota. Esto es una cosa que se traduce en una entrevista con una expresión muy simplificada, pero aquí lo que hay es un trabajo de mostrar. Pero Susana, yo estoy haciendo otra hay un pregunta. comité, No, Nicolás. estoy haciendo otra pregunta. La pregunta mía es... Yo no tengo la respuesta de cuánto puede influir. Yo lo que estoy Bueno, pero diciendo... eso es lo que está en tela de juicio en realidad. No, Lo que se dice, está en tela de juicio lo que es que dicen los no es integrantes así. del oficialismo, de hecho salió Pablo Ferreri, por ejemplo, vía Twitter a explicar, es que su frase es que el Uruguay mantiene el grado inversor gracias a usted. Bueno, esa es la eso interpretación no es que así, se da. No es una interpretación, eso no se desprende de mis dichos. Invito a que quien quiera escuche el audio para que yo no repita de vuelta lo que dije. Eso no se desprende de mis dichos y de ninguna manera yo voy a pensar que lo que diga el Partido Nacional va a tener la consecuencia en la nota concreta. Hay un comité de las calificadoras que reúnen los elementos objetivos que decía, con las reuniones que tienen en distintos lados. Eso generalmente son en Nueva York, las 3 grandes calificadoras americanas se reúnen en la matriz con un comité en donde hay analistas que tuvieron reuniones con distintas personas en Uruguay, en el territorio, y hay otras personas, en general más senior, que tienen una mirada más global para comparar lo que es la situación de todo el grupo, y ahí se toma una decisión. La decisión la toma el comité de la calificadora de forma independiente, con elementos objetivos y con las reuniones que ha mantenido. ¿Y con el déficit fiscal cómo está? 4,8. Sí. ¿Por qué no lo han bajado aún, el grado inversor? ¿Puedo ya leer? que el déficit fiscal ¿Puedo leer es una frase? la gran consideración para las calificadoras. No lo han bajado porque nos han dado tiempo. Al país le han dado tiempo, no es al No es Partido que se le han Nacional. solicitado, no le han solicitado agentes determinados, sino que la propia calificadora decide. Por supuesto, Por propia iniciativa. Exactamente, la calificadora, ¿Por qué? repito, de ¿Por qué forma cree usted, independiente, por qué cree usted? pero esto es importante entender, de forma independiente en un comité, la calificadora con elementos objetivos y subjetivos, la calificadora toma una decisión. Y en este caso nos han dado tiempo. Y si me permiten leer una frase, a ver si lo encuentro. Esto es la calificadora Fitch de junio de este año. La perspectiva negativa refleja el crecimiento por debajo de lo esperado y el deterioro fiscal, los cuales están aumentando el peso de la deuda, elementos negativos. Y luego dice, el alcance, naturaleza y el momento de potenciales medidas para abordar las tendencias macroeconómicas y fiscales negativas se mantienen inciertos, pero podrían tornarse más claros luego de las elecciones de octubre de 2019. A ver si nos los puede traducir. Lo Arbeleche. traduzco. Después de octubre. Después de las elecciones, que hay una expectativa, por ejemplo, específica de las calificadoras, expectativas de que sea uno el resultado de las elecciones. No, para nada. Yo no estoy diciendo eso. Vale la aclaración. Por eso vale la aclaración. Muy bueno. Lo que está diciendo, doy tiempo para que otra administración, para que en el cambio de administración se muestren resultados. Eso es lo que está diciendo. La calificadora no está diciendo nada más que eso. Está esperando a que haya un cambio de gobierno para que se muestren resultados. Y ahí lo que yo he dicho, nosotros hemos mostrado nuestra agenda de crecimiento, hemos mostrado nuestra manera de mejorar el resultado fiscal, hemos mostrado cuál sería nuestra propuesta. A mí la duda que me queda es qué es lo que ha mostrado el Frente Amplio, pero eso es un tema de la calificadora con el Frente Bien, Amplio. ya iremos al programa en sí económico. Le pregunto ya para redondear este capítulo, ¿por qué cree entonces que, ha generado la repercusión que generó, sobre todo obviamente en el Frente Amplio, toda esta disyuntiva en cuanto al portal de presidencia, con las opiniones del ministro de Trabajo para con su persona? ¿Qué opina usted sobre esta estrategia de alguna manera que también toma el oficialismo para arremeter contra sus dichos?
Bueno, Soledad, aquí estamos hablando, como tú decís, de una opinión, o sea, esto es una percepción que yo puedo transmitir, distinto a lo que hablábamos anteriormente, que es cómo objetivamente las calificadoras de riesgo ponen una nota y expliqué cuál era el proceso. Con respecto a cuál es mi percepción, simplemente creo que hay mucho nerviosismo en el Frente Amplio. Quizás hubo un quiebre a partir del debate, digo así porque estaba sentada justamente en este mismo lugar la semana pasada, cuando Luis mantenía el debate aquí en el estudio. Y bueno, a partir de ahí lo que uno observa es una organización muy minuciosa de transmitir determinados mensajes desde los referentes desde el referente del Frente Amplio y gobernantes en determinado sentido. Yo creo que en ese nerviosismo se ha preparado algunas mentiras de forma organizada y de forma generalizada, y bueno, y esto forma parte de esa operativa, que por otra parte... ¿Usted dice que esto fue una mentira organizada? Fue orquestado. Yo creo que esto es algo que está orquestado, y no lo digo yo, porque ahí de vuelta es una percepción, una opinión, y como tal, soy yo lo que estoy diciendo y no le adjudico responsabilidad a nadie más. Pero sí, si uno ve en la prensa el fin de semana, en la prensa claramente se hablaba, hay un artículo que habla claramente desnudaba una operativa del Frente Amplio para transmitir determinados mensajes que no son ciertos. Pero todo esto emana de una entrevista que usted da a una radio, de un tuit que emite la radio. Cuando se habla de una mentira organizada, usted está involucrando de alguna manera el medio de prensa también. ¿Al medio de prensa? Sí, porque usted da, la polémica se genera... No, yo estoy hablando solamente de los referentes del Frente Amplio. En ningún momento, es más, ayer me preguntaron sobre la entrevista, yo dije, en la entrevista que se hizo No Toquen Nada, en ningún momento hubo ningún problema y no se transmitió algo que no era. Los medios de prensa han sido absolutamente fieles con lo que yo he dicho. No he visto ningún titular ni ninguna lo último sobre extracto. Sobre este tema. No, pero me interesa que quede claro, Nicolás, porque soy muy respetuosa de la profesión. Quedó claro. Lo último sobre este tema. Usted lo que sí me saco como conclusión es que dice, si seguimos en esta tendencia, no importa si el próximo presidente es Lacalle Pou, Martínez, Talvi, Manini, si se mantiene el actual escenario económico, ahí sí vamos a perder el grado inversor. Si no se hace un cambio, no importa quién lo haga, si no se hace un cambio, perdemos el grado inversor. Si se mantienen las características ahora de seguir gastando y que no hay impuesto, no hay tarifa pública que dé abasto y el déficit sigue aumentando, estamos en un problema y yo no sé si nos van a bajar la nota o la perspectiva. Ahí depende de la calificadora, si es perder el grado de inversor o si es bajar un escalón, pero todavía no perdemos el grado de inversor. Nicolás, claramente necesitamos resolver el problema fiscal y las calificadoras nos están pidiendo una solución en materia fiscal y una solución en crecimiento. Porque también aquí Álvaro García dijo, no, pero nosotros tenemos UPM2 y nosotros tenemos las PPP. Bueno, más allá que la agenda de crecimiento del Frente Amplio parece limitarse a UPM2, también Fitch dice, necesitamos otro crecimiento y necesitamos que se aborden los costos que hoy tienen los emprendimientos. Sobre el tema del déficit fiscal, y bueno, que en definitiva es relación directa con lo que puede ser la calificadora y su grado inversor y demás, siempre habla como de dos opciones en esto de bajar el déficit fiscal. O el ahorro o el aumento de impuestos. ¿Es así? ¿Son dos alternativas, dos caminos bien claros que hay que emprender? Así es. A ver si lo puede explicar, porque también el oficialismo habla de que el Partido Nacional tiene un programa oculto, de que no se han hecho propuestas concretas como para el ahorro de los... digamos, bueno, para, me están tirando 10 preguntas. Para bajar a tierra. Bajamos a tierra 10 preguntas. En primer lugar, ¿ahorro o aumento de impuestos? En primer lugar, programa oculto. No hay. Acá no hay, esto es parte de la mentira organizada que yo decía inicialmente, no hay un programa oculto. Lo que hay es el armado de una ley de urgente consideración que recoge exactamente los elementos de la agenda. Es crucial. Se habla de 300 artículos, ¿no? Sí, se habla de 300, son 300 artículos. Digo, cuando hablamos de si está todo expuesto o no. ¿Si está? ¿Todo expuesto o no?
300 artículos Nicolás, es mucho. todo lo que está en la ley de urgente consideración son elementos que están en nuestra agenda. No hay programa oculto. Bien. Podemos profundizar en eso. Vayamos a las dos al ramificaciones déficit fiscal. posibles desde su punto de vista. Muy bien. Primero, que el déficit fiscal no solamente lo tenemos que mejorar, porque lo que comentamos inicialmente por las calificadoras, pero acá lo importante es mejorar el déficit fiscal para mejorar la competitividad, para crecer y para tener empleo. Y eso es, toda nuestra agenda se destina a, necesitamos darle dinamismo a la economía. Tenemos que crecer y tenemos que generar empleo, porque eso es lo más importante. No nos podemos quedar con el numerito fiscal. En el camino del ahorro, en que el es por el que camino- ustedes van a optar, porque ya fueron explícitos en decir de que no iba a haber más impuestos en un Hay posible gobierno del Partido dos Nacional. alternativas, como tú decís, por aumentar los impuestos o generar ahorros. Nosotros somos claros, y cuando digo claros está en la agenda y está en lo que dicen quienes asesoramos en materia económica y está lo que dice el candidato Luis Lacalle Pou, somos claros en que no vamos a aumentar los impuestos. Aquí también Álvaro García ayer dijo, bueno, tenemos la agenda, pero lo de la agenda a veces se toma, hay que aterrizarlo a la realidad, y después Martínez que dice aumento, capaz que sí, capaz que no, o sea, ahí hay por lo menos incertidumbre de cómo se va a manejar el tema. Y en el programa del Frente Amplio claramente habla de aumentar la participación de los impuestos a la renta, claramente habla de revisar los impuestos al capital y claramente habla la agenda del Frente Amplio de implementar impuestos a la herencia ahorro elevada. del Partido Nacional. Nosotros vamos por el ahorro. El ahorro... ¿Qué recortes? Porque si hablamos de ahorro, hablamos de recortes. No hablamos de recortes necesariamente, y tú lo planteabas al inicio. Pueden ser generación de ahorros, que no necesariamente son recortes. La palabra recorte significa, bueno, voy al barrer bajo no el sé gasto. si al barrer, pero sí, evidentemente, No. frenar un gasto. No es al barrer y no es frenar un gasto, es ver lo que estamos haciendo, cómo se puede hacer de forma mejor y que genere un ahorro y que ese gasto llegue a la persona que tiene que llegar, que el gasto llegue al paciente, que el gasto llegue a tener mejores resultados en la educación, que el gasto llegue a que en la calle cuando estamos caminando sintamos mayor seguridad. Claro, pero Arbeleche, no se puede seguir gastando lo mismo. Por más que se gaste mejor, pongamos que esa sea un poco la tesis. Pero evidentemente que habrá que gastar menos, digo, como para poderlo entender de manera simple, ¿no? Hay que gastar menos, como tú decís, pero los resultados no significan que vamos a desatender o a tener un Estado que no está presente, que no está apoyando en donde tiene que estar. Por eso, con los mismos recursos podemos llegar a mejores resultados, o con menos recursos, y ahí está el ahorro que tú decís, podemos llegar a los mismos resultados. Entonces, acá se trata de mirar los recursos que están destinados, cuánto se está destinado en cada uno de los programas, de los incisos, y qué resultados estamos teniendo. Y es en esto que también detalladamente, acá no hay nada oculto, en el programa se detalla cada una de las líneas que nosotros proponemos el ahorro de 900 millones de dólares en el primer año. Y esto para que la gente lo entienda, bueno, pero ¿de qué está hablando? ¿Qué ejemplos podemos tener? Hay muchos ejemplos y nosotros nos hemos basado en informes de Auditoría Interna de la Nación. Por ejemplo, la contratación de servicios de limpieza para los hospitales. Por supuesto que hay que mantener la limpieza de los hospitales, pero si recordamos, hubo directores procesados en ACE por la contratación de servicios de limpieza en los hospitales. Fue en el anterior periodo de gobierno, ¿no? Fue en el anterior periodo de gobierno, pero si vamos a lo que llaman las actuaciones, los reportes de ahora de la Auditoría Interna de la Nación, Nicolás, hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, Ministerio de Educación y Cultura realiza compras y la Auditoría Interna de la Nación lo observa y dice, bueno, yo no sé si estas compras tienen que ver con los objetivos, no sé si se están haciendo de forma eficiente y por qué cuestiones se hacen compras directas cuando hay proceso licitatorio. Ahora, también, pero esto Arbeleche, es importante entender los ejemplos para entender que los 900 no se hicieron cerrados en un cuartito mirando una planilla Excel, sino que ahí se tomaron los reportes de la Auditoría Interna de la Nación, que hoy es un organismo público que es un saludo a la bandera, porque no se le da ninguna importancia. Se habló con las unidades ejecutoras, se habló con proveedores del Estado,
se tomó como referencia el estudio del BID, Mejor Vida, Mejor Gasto para Mejores Vidas, y con todos esos elementos es que llegamos al número Bien. concreto. Y Arbeleche, con respecto a también las intendencias, ¿no?, del país, porque uno de los informes que también se dio a conocer es que las principales contrataciones directas, es decir, la mayor cantidad de personas contratadas de manera directa provenían de intendencias de la oposición. Ayer el director de OPP dijo que estaban aumentando los vínculos públicos por las intendencias, y yo ahí mi comentario es que el gobierno ha comentado una regla de reponer 2 de cada 3 vacantes. Este comentario lo hizo en el 2016, que fue cuando se estaba discutiendo el ajuste fiscal, y esa regla no la han cumplido ni las empresas públicas, ni el Poder Ejecutivo y organismos del 220, ni la totalidad de los vínculos públicos. Cuando hablo del Poder Ejecutivo, cuando hablo de la Administración Central, ahí no están las intendencias. Está bien, pero... Las intendencias están aumentando sus vínculos, sí, y sobre ahí obviamente que van a haber lineamientos, coordinación con el Poder Ejecutivo. Pero perdón, pero lo que dijo ayer el director Álvaro García no es cierto. Solamente la Administración Central no está cumpliendo la regla de reponer 2 de cada 3 vacantes. Sí, García también dijo Tengo que todos los números acá, sé que no hay tiempo, me están corriendo. García también dijo que habían bajado los funcionarios de la Administración Central si uno no cuenta seguridad, educación y salud como áreas principales de contratación. Pero sobre el tema de las intendencias... pero déjame contestar ese punto. Cuando uno toma todos los vínculos públicos y divide en lo que podía simplificar áreas sensibles como la que tú mencionás, educación, seguridad, salud, y áreas no sensibles, las áreas sensibles, en las áreas sensibles se repusieron la totalidad de las vacantes. ¿Y eso ustedes lo dejarían de hacer? No, justamente nuestra... La pregunta lo dejaríamos que se siguiera reponiendo, exacto, entendí que dejaríamos de hacerlo, no. Eso, seguiríamos reponiendo las vacantes, pero mi comentario es que en las áreas no sensibles también se repusieron, o sea que no es cierto lo que dijo el contador Álvaro García. En las áreas no sensibles también se repuso el 100% de las vacantes. Porque también en la nota que mencionó todo el tema de las calificadoras, usted habla de las intendencias, y dice que las intendencias van a tener que ajustarse al alineamiento de austeridad que va a impartir el Poder Ejecutivo y su Ministerio de Economía. ¿No sería bueno que lo hubieran hecho ya desde ahora? Digo, siempre le piden al Frente Amplio que si hoy son gobierno, hay cosas que podrían haber hecho. Si hoy las intendencias del Partido Nacional son gobierno en muchos departamentos, ¿no se deberían ya haber alineado una situación de austeridad, de no contratar, de no hacer cargo de confianza? Nicolás, yo estoy hablando de un gobierno de coalición multicolor liderado por el Partido Nacional a nivel de todo el gobierno, a nivel nacional. Es desde ese gobierno nacional que el gobierno multicolor liderado por el Partido Nacional va a dar lineamientos respetando la autonomía de cada una de las independencias, pero es desde ahí y con esta lógica de que hay que ahorrar y que el Estado tiene que mirarse a sí mismo y no seguir con la fiesta que hace, de hecho hasta ahora, despilfarro estatal, gasto que aumenta, el Estado se ha dado vuelta, más impuestos, más tarifas públicas para financiar ese agujero fiscal. Desde esa lógica, que es lo que hay que terminar, es que se van a coordinar los lineamientos con las intendencias, respetando obviamente la autonomía que las mismas tienen. Una última pregunta, a ver si puede también dar un poco más de detalle, que en la misma entrevista con No Toquen Nada, usted habló de relaciones laborales más colaborativas. Como una forma de transformar también las relaciones laborales justamente, me imagino que dentro del Estado incluso, ¿no? Dinamizar el tema del trabajo en general. ¿A qué se refirió? Porque no quedó muy claro y sería bueno... Quizás haya sido un titular porque me estaban corriendo como ahora se quieren abordar. Hay propuestas y muchas propuestas, pero bueno, entiendo que 176 páginas de la agenda no se pueden mirar. Ahora, en este momento, lo normal es que ante cualquier diferencia se salta el conflicto. Y nuestra propuesta es ir al diálogo con los actores sociales, tanto en materia laboral como en materia de seguridad social. El conflicto tiene que ser la excepción. Primero hay que generar otros instrumentos de más cooperación y más diálogo. Acá no se trata de un enfrentamiento entre trabajadores y empresarios. Tienen que dialogar y llegar a el consenso y cómo también resolver determinados puntos pendientes que están sobre la mesa. No hay tiempo. Se refería más a la conflictividad laboral, ¿no? Proponer
digamos que una forma de diálogo quizás Sí, pero o de negociación sí, distinta. Sí, pero el diálogo como forma de solucionar cualquiera de los temas pendientes en materia laboral, por ejemplo, la observación de la OIT. Nuestra solución, nuestra propuesta es el diálogo entre los actores sociales para lograr levantar esa observación. Si es que el gobierno no lo hace, tiene tiempo hasta 20 días. Menos de 20 días, 1 de noviembre, tiene que tener una solución. La última, porque aparte se puede contestar en 15 segundos. Si le toca ser ministra de Economía, su equipo, su subsecretario o subsecretaria, ¿debería ser del Partido Nacional o podría eventualmente convocar a alguien de otro partido? No, no lo voy a contestar en 15 segundos. Tenemos muchos nombres y que van No lo va a cambiando contestar. los lugares. Yo creo que esa fue pero la no lo voy a respuesta. contestar y fueron menos de 15 segundos. Aquí sí no me explayé. Gracias. Economista Susana Arbeleche, asesora en economía del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Ustedes.